Nos encontramos aquí en el Club Hípico de Faña B, al lado de Verónica Bendaño, que es la directora, y bueno, ya está todo listo, preparado, ya hoy comienza ese concurso nacional que muy bien han preparado y que esperan muchísima gente que venga, ¿no? Sí, sí, vamos, todo ha sido halagos, la gente está con muchas ganas, los jinetes sobre todo, que era muy importante, van a acudir a la cita, están todos aquí, de todas las islas, de Gran Canaria también, y bueno, dentro de un ratito va a comenzar el espectáculo, que son 3 días, Y esperemos que todo el mundo disfrute, ¿no? y sobre todo eso, que que lo disfruten, ya. Háblame un poquito del Club Hípico, porque aparte de este evento, ustedes suelen hacer otras actividades para la familia, para los chicos, fin de semana, ¿qué podemos encontrar aquí? Sí, sobre todo somos a la base, y nuestra filosofía es una escuela de equitación. Somos profesionales jóvenes que todos hemos vivido la equitación de alguna manera en nuestras vidas y nos hemos dedicado a ello, por todo lo que puede aportar a esos niveles también, que es lo más importante. Digamos que el concurso es una fiesta, es un evento puntual al año, que es para disfrutar todos, una feria hípica, pero realmente es la labor de todo el año, que a nosotros pues nos hace vivir, trabajar y continuar, que es la labor de la enseñanza desde los niños pequeños. Los niños pueden empezar a partir de los 4 años a disfrutar de lo que es la equitación pony, de lo que es la relación con el animal, de la naturaleza, los principios de disciplina, de respeto al animal, hasta los 8 años. A partir de los 8 años ya hablamos de equitación, de aprender a montar propiamente. Ya el niño puede captar y tiene la psicomotricidad para poder empezar a montar. Ahí también tenemos mucha base, mucha escuela, y luego tenemos todo un espacio natural impresionante para poder disfrutar de paseos, que a nivel de turismo tenemos también esta opción. Y dentro de eso, y luego también ofrecemos a los residentes y a la gente que vive aquí, pues poder disfrutar de este deporte si le gusta tener el caballo. Damos clases, orientamos, los cuidamos. Se puede pasar uno un buen rato aquí, pues el caballo es un animal que es muy sociable, ¿no? Es como muy amigo del hombre. Tú como amazona, ¿qué es lo que te aporta el caballo personalmente? El caballo sí, el caballo lo hemos hecho completamente dependiente del hombre. Es un animal que a la base es salvaje, pero desde los principios de los tiempos es el animal que más nos ha ayudado hoy en día el caballo se ha quedado como el perro doméstico, completamente dependiente del hombre. A ese nivel estás ayudando a un animal noble, bruto, con muchísima fuerza, que te está dando con tu completa confianza, su entendimiento, y tú puedes hacer con él un poco lo que quieras, sabiendo los códigos. Claro, respetando el caballo. ¿Has entrenado caballos? Sí. O sea, lo has domesticado, quiero decir. Sí, sí, domado potros. Esto es una labor muy bonita y tiene la misma base que la educación en general. Sobre todo el caballo viene de manada, entonces el humano se vuelve el jefe de la manada. Cuando quieres domar a un potro y explicarle que tú eres el jefe, a partir de ahí que él ha entendido esto, es mucho más fácil después la relación. Y muchísima paciencia y muchísimo cariño. Sí. Verónica, bueno, a mí solamente me queda decirte que salga todo muy bien este fin de semana, que disfruten muchísimo y mucha suerte. Muchísimas gracias, sobre todo que lo disfruten todos, que el protagonismo realmente es para todos. Esto es abrir, ofrecer todo un entorno y decirle a todo el mundo que aquí estamos y que estamos al servicio de todos. Gracias. Gracias.